Gracias. Sí, sí. Acá. Toma más bien, por favor. Tu nombre ahí, gracias. Vamos a admitir a todos los chicos que vuelven. Les había anticipado que no se enojen o no se asusten, que no se asusten si la clase se corta. Bien. ¿Qué es orden público, chicos? Orden público es la ley, doctor. Ya. ¿Y qué parte o qué característica con respecto a la ley tiene? ¿Ustedes se acuerdan del principio de orden público? ¿Sí se acuerdan? ¿O no se acuerdan? ¿En qué consiste el orden público? ¿Mm? Eso tienen que manejarlo, pero como el Padre Nuestro, chicos. A ver, díganme. ¿En qué consiste? ¿Quién me dice? O vamos a jugarnos puntitos. ¿Se acuerdan o no? ¿Quién se acuerda, chicos? Sencillo. Doctor, ¿puedo volver a repetir? La ¿Qué pregunta, es, por favor. qué es o qué entendemos por orden público? Doctor, es el conjunto de normas y disposiciones legales. ¿Ya? ¿Qué más? Está bien. Es una disposición legal. Fíjense lo que dice, lo que están viendo en pantalla. Dice, nulidad de los actos contrarios a la legítima. ¿Cierto? ¿Y qué dice? El derecho de la legítima, por corresponder al orden público, se encuentra protegido por la ley. La que no puede ser vulnerada por la simple voluntad del testador, en el ejemplo que hemos analizado, ni por acción de los propios herederos, por cuanto su intangibilidad está garantizada jurídicamente, razón por la que el causante se haya prohibido de imponer condiciones suspensivas o resolutorias, afirmativas o negativas, o supeditar al cumplimiento de determinadas cargas o suprimir el derecho de suceder. A este respecto, nuestra legislación civil en su artículo 1066 nos señala expresamente aquellas causas que constituyen nulidad de dichos actos.
Si yo les digo que las normas, ese conjunto, como dice Juan Carlos, ese conjunto de normas del derecho civil o en materia sucesoria, son de orden público, ¿qué les estoy diciendo? Ya, está protegido por la ley y por tanto son de cumplimiento voluntario u obligatorio. Ah, no se olviden nunca. Ustedes siempre van a encontrar, donde lean, donde vayan, que el orden público está compuesto por un conjunto de normas. Pero ese carácter de orden público, chicos, nos da la idea de que son de cumplimiento obligatorio, no son de cumplimiento optativo, opcional, facultativo, nada. Por eso está protegido por la norma. Si ustedes no cumplen una norma, ¿hay o no hay sanción? Hay sanción, doctor. Hay sanción. ¿Por qué? Porque esa norma es de orden público. ¿Ya? No se olvide. Entonces, este heredero, este hijo que ha sido relegado, claro que puede impugnar y puede pedir la nulidad de ese testamento donde se ha hecho ¿qué? Donde se ha vulnerado su derecho. ¿Por qué? Porque tratándose de descendientes, podía el papá, mediante un contrato de anticipo de legítima, solo darles a dos o no podía. ¿Qué dicen? ¿Podía o no podía? Parece que se las estoy poniendo difícil, ¿no? Eso ¿Cuál me era da idea. la pregunta? ¿Cuál era, doctor? No lo escuchó bien. ¿Podía o no podía? ¿Era legal o era incorrecto que el fallecido señor les otorgue o les entregue el bien solamente a dos de sus hijas y no así al otro heredero también que era su hijo? Les había No dicho, estaba bien, sí, doctor. adelante. No, no era legal porque por la legítima, ¿no? El tercer hijo podía haberse apegado a la legítima, ya que también era hijo y no había sido declarado, ¿cómo se dice esto? O sea, que no podía recibir una herencia, no podía recibir parte de la legítima. Ya, por tanto, ¿han violado su derecho o no han violado? Han violado su derecho de heredar. Sí, adelante. Ya, buena pregunta. No, era su hijo. Era su hijo. Los tres, ¿no? Algo que deben preguntarse, como dicen aquí tanto en aula presencial como en virtual, como lo ha hecho Luciana, es ¿por qué? Y ese por qué les va a dar precisamente la noción de que investigar. A ver, ¿por qué no le ha dado? Por ahí ha sido declarado indigno, el papá lo ha desheredado, ¿cierto? Muy bien. Pero si todo está bien, tiene el derecho a impugnar. Ahora, este caso real no termina ahí. Resulta que este hijo, al que lo desplazaron, llamemos así, espera pacientemente que sus hermanas, llegado el momento, digan, bueno, todos somos hijos hermanos, te corresponde, ¿cierto? Pero no lo hacen. Más bien transfieren ese bien a un tercero. Pero ahí no termina. Hace un mes y medio atrás, fallece este tercer hijo. Fallece. Y la consulta del cliente es, escuchen bien,
La consulta del cliente es, bajo esos antecedentes, viene la mamá, que es la esposa del hijo que acaba de fallecer, ¿no? Y dice, ¿pueden mis hijos declararse herederos a la sucesión de su abuelo en representación de su papá fallecido? Y por eso ahorita estamos viendo en la presentación modalidades del derecho de representación. ¿Qué quiere decir en términos claros la señora? Mi esposo era hijo del fallecido, de mi suegro. Mi suegro solo les ha dado la casa a las dos hermanas y lo ha relegado a mi esposo, que también era su hijo. ¿No ves? Mi esposo no impugnó y no hizo nada. Esperó pacientemente que las hermanas sean conscientes y le digan, también te corresponde. No lo hicieron y más bien transfirieron ese bien a un tercero. Perfecto. Y que dicho sea de paso, ninguna de las dos hermanas era casada ni tenía hijos. ¿Ya? Ninguna. ¿Pueden mis hijos reclamar declarándose heredero a la muerte del abuelo en representación de su papá? Es la pregunta. Y la pregunta se las traslado, tanto al aula virtual como al aula presencial. Sí, doctor, se puede ir en representación del padre. Sí, doctor, se puede. ¿Qué dices en aula presencial, Jackie? ¿Qué dicen, chicos? ¿Apoyan la noción de Luciana? ¿O hay un criterio distinto? Doctor, sí se puede heredar los hijos en representación de su padre muerto. Entonces, esta señora, estos hijos, nietos del fallecido del abuelo, podrían declararse herederos a la sucesión de su abuelo en representación de su papá. Sí, doctor. ¿Cuál sería el dibujo o la gráfica que tendríamos que realizar? Recordemos ahora el derecho de representación para poder graduar. A ver, nuestra legislación determina que los descendientes heredan por cabeza o por derecho propio, ¿no ve? Y los nietos o descendientes del descendiente, Por estirpe. exactamente, muy bien, por estirpe o derecho de representación, Tentativo. ¿cierto? Nietos, bisnietos del de cuyos y todo lo demás. Perfecto. 1089 del Código Civil. Ahí tienen la gráfica. Ahí tienen la gráfica. Vayan analizando, por favor, más el párrafo que está en la gráfica mientras yo dibujo en la pizarra para los de clase presencial. Y me van a explicar. Vamos a tomar al tronco común. Tronco común. Había tenido 3 hijos, ¿cierto? Hijo 1, hijo, el tronco común tiene 3. Este hijo 1 había tenido 2 hijos. Estos hijos tendrían que ser nieto 1, nieto 2, en relación al tronco común, ¿cierto? Este nieto 1 había tenido 2 hijos. ¿Qué llegarían a ser? Los bisnietos. Bisnieto 2, ¿cierto? ¿O no?
¿Estamos bien en aula virtual? Sí, doctor. Ya, perfecto. Ahora, este es el tronco común. ¿Y cuál es la graduación de orden de herederos en la sucesión legal? ¿Quiénes están primero? Primer lugar, descendientes. Segundo lugar, ¿quiénes están? Aula virtual, ¿quiénes están en el segundo lugar? Ascendientes. Ascendientes, no se olviden. Tercer lugar, Cónyuge. cónyuge. Cuarto, Colateral y luego el Estado. este orden es parte de la sucesión legal o de la sucesión testamentaria. Sucesión legal. Muy bien, no se olviden nunca, sucesión legal. Porque en la sucesión testamentaria, ¿cuántos son? Tres. Doctor. Muy bien, no se olviden, ¿ya? Tienen la gráfica ahí. Ahora, ¿cómo graduamos? Si, cuando se trata de la línea directa descendente, en este caso, es la línea directa descendente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está hablando de los descendientes, es decir, hacia abajo. ¿Ya? Voy a poner acá. Aquí. Descendente. Línea directa descendente. Si vamos a graduar los grados en la línea directa descendente, tenemos que empezar del tronco común hacia los descendientes. Tronco común a los hijos, ¿qué grado de herederos son? Primer grado. ¿Cierto? Muy bien. Tronco común. Hijo, del hijo al nieto. El nieto, ¿qué grado ocupa? Segundo grado. Muy bien. Segundo grado. Tronco común al hijo, primer grado. Al nieto, segundo grado. Al bisnieto, ¿qué grado ocupa? Ahora virtual, ¿qué grado ocupa? Tercer grado. Tercer grado. ¿Cuál es la regla? En la línea directa descendente no hay límite de grados. ¿Ya? Si estos tuvieran sus hijos, serían los tataranietos. ¿Qué grado ocuparían los tataranietos? Cuarto lugar. Cuarto lugar o cuarto grado. Y así sucesivamente hasta lo infinito. Acuérdense que en la línea directa descendente no hay límite, puede ser infinito. Lo propio va a ocurrir en la línea directa descendente o ascendente. ¿Ya? Ascendente. Lo mismo. ¿Qué quiere decir? Y vamos a dibujar. Papá, mamá. Tronco común. Hacia arriba los papás, ¿qué grado ocupan? Primer grado. Muy bien. Primer grado, esta es la forma correcta de decir. Si estoy hablando de la forma descendente, aquí, voy a decir, los hijos son herederos o parientes en primer grado en la línea directa descendente. ¿No ven? Hijos descendientes. Pero cuando haga el cálculo en la línea directa ascendente, diré, los padres del tronco común causante
son herederos o parientes en primer grado en la línea directa ascendente. Los abuelos, ¿qué serán? ¿Qué serán? En la línea directa ascendente, abuelos. ¿Qué grado ocuparán? Segundo grado en la línea directa ascendente. Los bisabuelos, habla virtual, los bisabuelos, ¿qué grado ocuparían? Tercer grado, doctor. Tercer grado. Los tatarabuelos, Cuarto grado. cuarto grado. También es una graduación infinita, ¿ya? Mientras un pariente sea en la línea directa descendente o en la línea ascendente siga vivo, sigue ocupando el primer lugar si es descendiente, o si no hay descendientes, pero no hay descendientes y hay ascendientes, siguen ocupando el segundo lugar. ¿Por qué? Porque como bien dice la teoría que acabamos de revisar, dice el cálculo en la línea directa ascendente o descendente es infinito. ¿Ya? Infinito. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda que tengan, chicos, ahí en aula virtual o en presencial? Para que entremos al tema de la representación. Ya hemos visto la graduación, tanto de forma descendente como de forma ascendente. Y les cuento que esto es muy común, porque cuando ustedes preguntan y dicen, ¿quién ha fallecido? Les van a decir, ¿sí? ¿Qué les van a decir? Tal persona. Y seguramente preguntarán, ¿casado? ¿Soltero? ¿Tiene hijos? ¿Tiene padres? Es lo primero que preguntamos. Y en función a ello, ustedes van a graduar y decir, ah, estos señores son parientes en primer grado, en segundo grado, en tercer grado. ¿Estamos, chicos? En aula virtual. ¿Qué dicen en aula virtual? ¿Está claro o alguien? Ahora pregunten, chicos. Ahora es cuando. Sin ningún temor. ¿Hay alguna duda? Ninguna, doctor. Muy bien, gracias. ¿Los demás? Asumen los herederos. Acá hay una muy buena la pregunta. Sí. Acá hay una muy buena pregunta, retrocediendo un poco atrás, chicos, y a ver, por favor, vamos a pensar todos. En el primer ejemplo dice que adrede se ha consignado de manera incorrecta para el ejercicio de la porción de libre disposición la esposa y los padres cuando debían concluir los hijos, ¿cierto? Ya. La pregunta es, ¿qué ocurre cuando el testador, hablando de la legítima, no dispone, no designa, ¿ya? No designa a nadie su porción de libre disposición? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué pasa con esa porción de libre disposición? ¿Quién se anima a responderme? A respondernos. A ver, otra vez la pregunta, doctor, por favor. A ver. Doctor, Sí, adelante. ¿acrece la parte de la herencia a los Representamiento. herederos?
Exactamente. Cuando el testador no ha dispuesto nada, y en todo caso no ha designado legatarios, ¿cierto? Porque ustedes saben que la porción de libre disposición, chicos, puede el testador, no siempre a los herederos, sino a cualquier otra persona, dejar esa porción, porque es libre, ¿no ve? Pero ¿qué pasa si, ahora aquí hay dos figuras, qué pasa si él no dispone de esa porción de libre disposición? Los herederos tienen como su legítima las 4/5 partes, ¿sí o no? ¿Acrece la parte de los herederos? Sí, acrece, ¿cierto? Acrece. ¿Qué más podría ocurrir? ¿Qué más podría ocurrir, chicos? ¿Podrá intervenir la sucesión legal con relación a esa porción de libre disposición o no? ¿Qué dicen? ¿Mm? ¿Qué dicen en aula virtual? ¿No interviene la sucesión legal? Asumen directamente los herederos como acrecimiento. ¿O no? ¿Qué dicen por ahí? A ver, piensen, cabecitas, piensen. Doctor, Adelante. habla sobre la parte que es de libre disposición, ¿verdad? Exactamente. Resulta que ¿Podría, el testador no ha dispuesto, no ha nombrado legatarios, no ha instituido herederos, nada. doctor, podría verse dos figuras tal vez, no sé, A uno ver, que sea el acrecimiento de la parte de la herencia de los herederos y la otra que esa parte se vaya por la ley y se lo pueda dar pues a los ascendientes, tal vez. así es. ¿Se acuerdan del principio de prevalencia? El principio de prevalencia dice que ante la duda razonable o la falta de designación en alguna de las modalidades, sea sucesión legal o sea sucesión testamentaria, va a prevalecer la sucesión legal o testamentaria. ¿Cuál va a Legal, prevalecer? doctor, legal. Legal, dice Luciana. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen, chicos? No creo que sea muy difícil, ¿o sí? ¿Qué va a prevalecer? Ese principio de prevalencia, les había dicho, es un principio muy importante, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué dicen, chicos? Cualquier criterio es bueno, para eso estamos. ¿Está claro?
No se olviden que en materia sucesoria, hablando siempre de la sucesión legal, ante la existencia de dos posibilidades, la sucesión legal y la testamentaria, va a prevalecer la legal. ¿Y quién podría decirme por qué? ¿Por qué va a prevalecer? Es así, porque la sucesión legal opera por imperio de la ley, ¿cierto? ¿Sí o no? Claro, claro, acá en aula presencial dicen, la ley no instituye herederos, ¿cierto? No instituye herederos. Se conoce por imperio de la ley el derecho de los herederos, ¿cierto? El derecho de los herederos. Ahora, ahí tenemos los grados. ¿Quién me explica cuándo funcionaría el derecho de representación? ¿Cuándo funcionaría el derecho de representación? Cuando uno de los descendientes, doctor, haya fallecido y en ese caso va como representación el hijo. Exactamente. Lo más correcto es cuando uno haya premuerto antes que el causante, ¿no ve? Antes que su causante. Entonces, por ejemplo, fallece el hijo 1, como ven en el cuadro. Fallece el hijo 1. El tronco común todavía está vivo. ¿Sí? Vamos a poner acá. Fallece el hijo 1. Este de acá fallece. Pero este todavía está vivo. ¿Sí? Al haber fallecido, ha premuerto a su causante. Posteriormente, fallece el tronco común. Pero el hijo 1 murió antes que el causante. ¿A quiénes les nace el derecho de representación? A los nietos, a estos de aquí. Que independientemente de declararse herederos a la muerte de su papá, para recibir los bienes que tenía su papá, en representación de él, tienen que declararse o aceptar la herencia para recibir los bienes de abuelo que en vida hubiera recibido el que aprende. A eso debería. Y se dice así, ¿no? Por ejemplo, por representación, esos que van a declarar herederos a la sucesión del abuelo y ¿me dejo entender? ¿Alguna duda? Y así sucesivamente. ¿Está entendido? Fíjense, dice, el tronco común o de cuyos deja 3 hijos. El hijo 1 premuere, es decir, muere antes que él. Puede denunciar inclusive o puede ser excluido, ¿no ve? Esas son las causas que generan el derecho de representación. En su representación ingresan los nietos 1 y nieto 2. Ahora fíjense, el nieto 1 igual premuere, renuncia o es excluido. En su representación ingresan los bisnietos 1 y 2. ¿Cómo estamos, chicos? ¿Está bien? Por favor, cualquier duda pregunte. Pregunten, por favor. Si no me dicen nada,
Voy a entender que han entendido. A ver, porfa. Doctor, no se le escucha nada. Sí, chicos, enseguida están analizando el tema acá. Ahorita comparto con ustedes. A ver, voy a ver. Bien, ¿alguna duda, chicos? ¿Se dan cuenta? Si hemos hecho, si me están mirando como que lo están haciendo, hemos hecho la graduación de grados del hijo, del nieto, del bisnieto, del tataranieto, en la descendente y en la línea directa ascendente, el derecho de representación va a funcionar o va a operar en la misma forma. Ahora, algo que tienen que quedar, algo que tienen que tener claro es lo siguiente, chicos. Puede premorir, ¿no? Puede premorir uno de los herederos convocados, puede renunciar o puede ser excluido. ¿Ya? En esas tres causas de procedencia va a operar el derecho de representación. Si ustedes se acuerdan, en Civil 1 han podido ver la premoriencia y la conmoviencia. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son las características? A ver, vamos a recordar. ¿Cuáles son las características de estas, de la premoriencia y de la conmoviencia? ¿A qué se refiere? No sé si se acuerdan, hace un tiempito cuando empezábamos la materia les dije, Derecho Civil 5 reúne a todo lo que ustedes han visto desde Civil 1, Civil 2, Civil 3, Civil 4. Acá se conjunciona todo lo que hemos aprendido. ¿Ya? Conmoriencia, muerte común. Circunstancia en la que es difícil determinar, ¿no? ¿Quién ha muerto antes que quién? ¿Sí? Y la premoriencia, ¿qué es? ¿Qué es la premoriencia? ¿Alguien se acuerda, chicos? Doctor, ¿no es la presunción de muerte Tiene que donde se le ver, declaraba, o sea, no es? tiene que ver con